Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video donde vamos a aprender a diseñar tolvas de chapa metálica partiendo de un volumen sólido que puede representar el interior o el exterior de la tolva. Vamos a utilizar el método de chapa multicuerpo y vamos a ver cómo generar cada uno de los laterales de la tolva a través de un cuerpo sólido. El primer punto que vamos a ver es cómo obtener las piezas de la tolva utilizando el comando convertir a chapa metálica. Veamos cómo trabaja. Lo que observamos en pantalla es el volumen a partir del cual nosotros vamos a crear nuestra tolva. En nuestro caso, este volumen va a representar el interior de la tolva. Y para construirlo, en este caso particular, hemos utilizado la técnica de construir volumen con superficie. Podríamos aplicar cualquier otra técnica. Veamos ahora cómo paso a paso podemos ir obteniendo los laterales de chapa que forman nuestra tolva. Vamos a utilizar el comando convertir a chapa metálica que se encuentra dentro de la pestaña chapa metálica del administrador de comandos. Vamos a utilizar este comando en una primera instancia para poder generar la chapa que va a recubrir las dos caras marcadas en la parte posterior de la tolva. Para ello activamos el comando. Lo primero que tenemos que seleccionar es una cara plana que va a representar la primera cara de ese conjunto de caras que van a formar mi chapa. En nuestro caso seleccionamos la cara que vemos a continuación. Luego vamos a definir el espesor y el radio interno de pliegue. Con la opción invertir espesor vamos a definir si vamos a querer trabajar con nuestro volumen como interno de la tolva o como externo de la tolva. El siguiente paso es conectar la cara ya seleccionada con la nueva cara que va a formar parte de la misma pieza de chapa metálica. Para ello vamos a necesitar seleccionar los pliegues de arista. En nuestro caso, seleccionamos la línea recta mostrada y como vemos, una segunda porción de chapa metálica se agrega a la chapa que estamos creando. Otro parámetro muy importante a configurar es el del factor K. En nuestro caso, vamos a trabajar con un factor K de 0,4 para obtener el desarrollo correcto. A continuación, hacemos clic en aceptar. Como podemos observar, ya hemos generado la primera pieza de chapa metálica que comienza a recubrir el volumen de nuestra tolva. Si observamos en el árbol, vamos a ver que se ha creado la operación básica de chapa metálica, que contiene todos los parámetros que luego vamos a utilizar por defecto, y se aplicó por primera vez el comando convertir sólido, el cual va a manejar todos los parámetros de esta pieza de chapa. Dentro de chapa desplegada podemos observar la chapa desplegada correspondiente al sólido generado. Generemos a continuación el otro lateral de la tolva. Volvemos a activar el comando convertir a chapa metálica, seleccionamos nuestra primera cara de referencia y luego vamos seleccionando los pliegues que van a conectar distintas caras para darle forma a nuestra pieza final. En nuestro caso, los parámetros quedan como predeterminados de la primera operación. Repetimos el espesor, repetimos el radio interno de pliegue. Mantenemos la dirección y conservamos el sólido. A continuación, hacemos clic en aceptar. Como observamos, ya obtenemos nuestra segunda pieza de chapa metálica, la cual se agrega al árbol como convertir sólido 4. Utilicemos nuevamente el comando, pero en este caso para conectar caras que van a necesitar rasgarse para luego poder obtener el desarrollo de la chapa. Veamos cómo configurar estos parámetros. Para ello venimos a convertir a chapa metálica y seleccionamos nuestra primera cara como cara plana. A continuación vamos a ir seleccionando los pliegues de arista para ir agregándole caras a nuestra chapa. Observemos qué va a pasar a continuación cuando agreguemos este pliegue de arista
para conectar esta cara al resto de la chapa. Al seleccionar la arista, SolidWorks detecta de forma automática que aquí debe existir una separación entre las caras. Caso contrario, no podríamos desarrollar la pieza. Si hubiésemos seleccionado esta arista como pliegue de arista, aquí se hubiese producido la rasgadura. Los parámetros de esta rasgadura, como separación y superposición, podemos configurarlo en valores predeterminados de esquina, donde aquí vamos a ver cómo se va a solapar una de las esquinas sobre la otra, podemos seleccionar entre diversas opciones. Aquí podemos configurar la separación entre las esquinas y aquí podemos configurar el cociente de superposición. Si no queremos trabajarlo de acá y queremos trabajarlo desde la pantalla, o en nuestro caso, si tenemos más de una separación en nuestra pieza de chapa metálica, podemos configurarla de forma individual, desactivando predeterminado y colocando los valores directamente desde la pantalla. En nuestro caso, vamos a trabajar con la opción predeterminado. El siguiente paso va a consistir en agregar dos pliegues de arista más. Este pliegue de arista y este otro pliegue de arista. Y aquí vuelve a ocurrir lo mismo. SolidWorks detecta de forma automática que debe generar una rasgadura para poder separar esta cara de esta cara para luego poder obtener el desarrollo de la pieza de chapa. Como sabemos, cuando desarrollemos la chapa, aquí vamos a tener que generar alguna especie de desahogo para que al plegar la chapa no se produzca una arruga o superposición de la misma. Ese desahogo se configura en la opción de desahogo automático y podemos tomarlo de forma predeterminada del que heredamos de la primera operación o desactivar esa opción y reemplazar los parámetros predeterminados por los que deseemos configurar acá. A continuación, hacemos clic en aceptar. De esta forma, ya tenemos configurado el tercer lateral de nuestra toma. Vamos por último a configurar el de la parte posterior. Para ello, vamos a volver a ejecutar el comando convertir a chapa metálica y a seleccionar cada una de las caras y aristas que necesitamos para formar el lateral de nuestra chapa. La única diferencia respecto a la ejecución de los pasos anteriores es que en nuestro caso vamos a tener que desactivar, como es el último paso para crear lateral de chapa, la opción conservar sólido. De esta manera, al desactivar esta opción, vamos a eliminar con esta operación el sólido que forma parte del volumen interno del atol. De esta manera, nos vamos a quedar solamente con los laterales de chapa metálica. Como podemos observar ahora, en la lista de corte, vamos a tener 4 elementos sólidos. Cada elemento sólido va a representar uno de los laterales de nuestra tolva de chapa metálica. También, si venimos y observamos en la carpeta de chapa metálica, vamos a tener cada uno de los elementos sólidos que corresponden a la chapa desplegada de cada uno de los laterales. Veamos a continuación cuál es la gran ventaja de diseñar una tolva con esta técnica y no modelar cada una de las piezas por separado y luego generar un ensamblaje. La principal ventaja la podemos observar de que si nosotros al crear la tolva a partir de un sólido modificamos los parámetros que forman parte de ese sólido, cambiando por ejemplo alguno de los ángulos como estamos viendo a continuación, o modificando, por ejemplo, alguna de las cotas de operación, vamos a poder observar que cuando reconstruimos, el sólido se va a actualizar y cada uno de los laterales de chapa metálica también se van a actualizar, resolviendo de forma automática los ángulos en los encuentros. Si nosotros modelásemos
cada una de estas piezas por separado, tendríamos que realizar mucho trabajo a la hora de poder reacomodar nuestras partes de la tolva al momento de un cambio. Esto nos permite, por ejemplo, en el caso de que generemos tolvas de forma parecida, guardar una plantilla y cada vez que necesitemos crear una tolva, la abramos, modifiquemos las medidas y en cuestión de segundos tenemos un nuevo desarrollo. Una vez aprendido a construir nuestra tolva a partir de un volumen sólido con el comando convertir a chapa metálica, vamos a pasar a ver ahora cómo utilizar esta tolva en un ensamblaje de nivel superior. Tenemos dos alternativas, utilizarla como una pieza multicuerpo o utilizarla como un ensamblaje exportado. Y aquí vamos a aprender a utilizar el comando guardar sólido. Veamos cómo hacerlo. Analicemos la primera opción, insertar la tolva como un archivo de pieza con varios cuerpos sólidos dentro de su ensamblaje principal. Para ello venimos al ensamblaje, seleccionamos la opción insertar componente e insertamos la tolva. Vemos que la tolva forma parte del archivo de ensamblaje principal como un archivo de pieza único. Ahora bien, cuando nosotros construyamos un dibujo o en el mismo archivo de ensamblaje querramos sacar una lista de materiales, para poder ver en la lista de materiales cada uno de los sólidos que forman parte del archivo multicuerpo, vamos a tener que usar una opción especial de lista de materiales. Esa opción es la siguiente. Para mostrarla venimos a insertar, tablas, lista de materiales. Vamos a tener que trabajar con la opción identado, numeración detallada y, a partir de SolidWorks 2023, utilizar la opción lista de corte detallado. Podemos disolver o no la fila de nivel superior, que en este caso representaría el archivo de tolva sólido propiamente dicho. En nuestro caso no lo vamos a disolver. Como podemos observar, insertamos la lista de materiales y vemos que tenemos el archivo de tolva a nivel general y luego cada uno de los sólidos. Veamos ahora la segunda posibilidad que tenemos de trabajar con este archivo, que es exportar cada uno de los laterales de la tolva a un subconjunto formado por un ensamblaje y ese subensamblaje formado por 4 piezas que representan cada uno de los laterales de la tolva que acabamos de construir. Para ello vamos a utilizar el comando guardar sólido, que se encuentra haciendo clic con el botón derecho sobre lista de corte y seleccionando la opción guardar sólido. Lo primero que SolidWorks nos pide que seleccionemos es la plantilla con la cual nosotros vamos a querer derivar cada una de las piezas que se van a generar a partir de los sólidos resultantes. Y lo mismo, la plantilla que vamos a utilizar para crear el subensamblaje resultante. Cuando seleccionamos las dos plantillas, el Property Manager de la operación aparece. Lo primero que vamos a configurar siempre es el nombre del subensamblaje que vamos a querer generar. Para ello, le vamos a poner subtolva. A continuación, hacemos clic en guardar. Una vez que tenemos creado el subensamblaje, vamos a definir las piezas que queremos importar. Podemos seleccionarlas manualmente o podemos seleccionarlas todas de forma automática usando la opción asignar título automáticamente. Si no nos gusta el nombre que nos da SolidWorks, podemos cambiarlo. Podemos decir que, por ejemplo, esta pieza se llame frontal, tolva. Y así podríamos hacer lo mismo con cada uno de los laterales de nuestra tolva, para que después esta pieza sea fácil de identificar en el subensamblaje que se va a formar. Algunas de las opciones con las que podemos trabajar son las siguientes. Consumir sólido cortado nos va a eliminar del archivo tolva original cada uno de los sólidos cuando apliquemos la operación, no lo vamos a activar. Propagar propiedades visuales, si queremos heredar dentro de las piezas en particular alguna propiedad visual que tenga el sólido. Ubicación de origen, si queremos asignar los orígenes de esta pieza que se van a generar a partir de un vértice determinado. Copiar propiedades personalizadas en piezas nuevas,
este nos va a copiar cada una de las propiedades personalizadas que tengamos en el archivo de pieza tolva a cada una de las partes en particular. Y lo mismo va a hacer si activamos la opción copiar propiedades de lista de corte en piezas nuevas con las propiedades personalizadas correspondientes a cada uno de los cortes que tengan la lista de corte. Una vez que tenemos todo esto configurado, hacemos clic en aceptar. De esta forma, SolidWorks lo que hace es comienza a convertir nuestro subensamblaje. Podemos observar que SolidWorks ha creado un subensamblaje con el nombre que nosotros le dimos, y ese subensamblaje está compuesto por 4 archivos de pieza que representan cada uno de los laterales exportados, que se colocan de forma fija en el ensamblaje y que, como podemos ver, están conectados en contexto, diseñados en contexto respecto al ensamblaje principal. Esto quiere decir que si nosotros modificamos la tolva original, automáticamente se va a modificar este subconjunto llamado tolva. Y ahora, si volvemos a nuestro ensamblaje principal, podemos insertar nuestro subconjunto tolva no como una pieza multicuerpo, sino ya como un subensamblaje formado por cada una de las piezas. Si volvemos a la tolva original, vamos a poder observar que al final del árbol se ha agregado una operación guardar sólido, que es la operación que utilizamos para separar cada una de los sólidos de la pieza en piezas nuevas. ¿Cuál de las dos opciones es mejor? Las dos trabajan muy bien, queda a criterio de cada uno cuál le conviene utilizar y por qué. Veamos ahora el último punto. Vamos a ver cómo poder exportar a un archivo DXF o DWG todas y cada una de los archivos multicuerpos generados en nuestro archivo de pieza, para no tener que generar uno a uno la exportación de los mismos. Para exportar en un solo paso, en archivos DXF o DWG, cada uno de los sólidos generados, vamos a venir a la carpeta chapa desplegada, vamos a elegir cualquiera de ellos, en nuestro caso la 126, hacemos clic derecho y seleccionamos la opción exportar DXF a DWG. SolidWorks nos pide que asignemos un nombre, le damos guardar, y luego, cuando el Property Manager de la herramienta de exportación aparece, en la ventana Sólidos para exportar vamos a necesitar seleccionar todos los sólidos que nosotros queremos exportar para poder generar nuestros archivos DXF DWG. Una vez seleccionados los 4 sólidos a exportar, vamos a definir qué entidades queremos exportar. En nuestro caso, las líneas de pliegue. Y por último, vamos a indicar cómo queremos obtener el archivo resultante de la exportación. Si un archivo único, con los 4 sólidos exportados dentro del mismo archivo, o archivos separados. En nuestro caso vamos a configurar la opción archivos separados. Hacemos clic en aceptar. Aparece la plantilla de exportación donde nos indica, por ejemplo, los colores que van a tener las líneas de pliegue que van hacia arriba o hacia abajo. Y hacemos clic en aceptar. SolidWorks comienza todo el proceso de exportación para separar cada uno de los archivos sólidos en archivos DXF DWG de las chapas desplegadas. Siempre nos va a mostrar la vista previa del archivo que nosotros seleccionamos como base, el 126, para ejecutar la operación. Hacemos clic en guardar. Si nosotros abrimos la carpeta, vamos a observar que dentro de la misma tenemos generado cada uno de los archivos por separado. Siempre hablamos de archivos DXF o DWG. Si hacemos doble clic sobre el archivo, por ejemplo el 124, y lo abrimos con Edrawin o con DraftSize, vamos a poder ver que se exportan 2 hojas, la hoja modelo y la hoja chapa desplegada, donde dentro de la hoja chapa desplegada obtenemos el desarrollo de la pieza que luego vamos a querer cortar con nuestra máquina de corte.
De esta forma hemos finalizado este video tutorial donde hemos visto cómo diseñar tolvas de chapa metálica utilizando la técnica de archivo de pieza multicuerpo. También vimos cómo utilizar la tolva en un ensamblaje de diferentes alternativas y cómo exportar cada una de las piezas a cortar de nuestra tolva en un único paso. Gracias por mirar.